Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes hablar de un tema de actualidad y que sigue vigente desde 2019. Antes que todo, quería que nos confirmen si se está escuchando bien, por favor, porque la información es importante que la reciban correctamente. Bien, Doctor, nos confirman doctor, que nos no confirman se que necesita no se que el chat necesita está que bien el el chat audio. está bien el audio. Ya, perfecto, gracias, doctor Bosa. Muy bien, una imagen cruda la que vemos, una imagen que nos ha marcado a todos, de alguna manera, que en todos está dejando huella. Esto pertenece a Brasil, pero quizá no estemos muy lejos acá en Perú también. Siguiente. Gracias. Bien, como ya se les dijo, soy el doctor Fernando Tello, soy médico psiquiatra, médico asistente del Hospital Mario Auxiliadora. Siguiente. Entonces, esta pandemia nos ha traído varias cuestiones, varias interrogantes, ¿no? Primero en la salud. ¿Qué pasa con mi salud? ¿Qué pasa con la salud de mis familiares? ¿Qué pasa con la salud de las personas que no tengo cerca? ¿Qué va a ocurrir? Al inicio todo era una incertidumbre, todo era un malestar, no saber, no conocíamos, no conocemos muchas cosas aún de esta enfermedad y de este virus que nos está atacando. Seguimos entonces la parte económica, luego nos pusimos a pensar qué ocurre, qué va a ocurrir cuando nos pusieron ya en cuarentena. Obviamente empezaron a cerrar los comercios, muchos trabajadores perdieron sus trabajos, comenzó el trabajo remoto. Avanzamos, doctor. Y además, en la parte social, nos dijeron cuarentena, aislamiento, no se toquen, no se visiten, no se relacionen entre ustedes. Y casi todo fue de golpe. Entonces, nuestra vida social se fue. Avanzamos, por favor. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Y qué reacciones específicamente trajo ese aislamiento? Porque al inicio toda incertidumbre, mucho crédulo, veíamos, ese aislamiento propio de la cuarentena, ese aislamiento inicial que nunca habíamos vivido. Nunca habíamos vivido, nunca, para nada. Encerrados todos, salir una vez, alguien que vaya al mercado, un día, una semana hombres, un día de la semana mujeres, todos mirándonos a los costados. ¿Qué reacciones nos trae? Miedo a enfermar, miedo a morir, obviamente, y miedo incluso a ir a los hospitales, ir a las postas, muchas de ellas cerradas. Ese miedo no solamente era propio, lo transferíamos de alguna manera a nuestros familiares, incluso a nuestros hijos, ¿no? Algunos que lograban salir, salíamos con unos trajes que parecíamos de astronauta y todo, total incertidumbre. Y nos sentimos impotentes de qué está ocurriendo, de qué pasa, cómo me protejo este virus por cualquier sitio. Me, me siento aburrido, ¿no? En la casa ya no sabíamos qué hacer. Se comenzaron a promover actividades, salir a las 8 a hacer las palmas. Quizá pasaban por nuestra calle policías con altavoces, tratando de animarnos. Veíamos ejemplos de otros lugares como hacían, ¿no? Empezaban las familias a relacionarse entre ellas un poco más, a conocerse de repente un poco más, a vivir, a convivir, como a veces de repente no lo habíamos tenido. Este aislamiento, esta cuarentena también nos trajo un cambio en el trabajo, que luego lo vamos a ver. Empezó el trabajo remoto y mucha pérdida de trabajo también. Y sobre todo, no voy a ver a mis seres queridos. ¿Dónde estarán mis padres? ¿Están lejos? ¿Dónde estarán mis hermanos? No los puedo ir a visitar. Quizá a veces el único día que se podía era los domingos, nada. Entonces te quedas solo, te quedas vacío. Y eso definitivamente trae consecuencias.
Seguimos. Entonces el SARS-CoV, que es el 2, que es el virus que causa el COVID-19, tiene impacto, no solamente en la población general, sino también en otro tipo de poblaciones, ¿no? Población general tenemos qué pasaba con los asintomáticos que no sabían que el virus y seguían contagiando con los mismos contactos totalmente desesperados, ¿no? Uy, mi hermano tuvo COVID, vino esta semana a visitarme. ¿O ¿Cómo estaremos todos? Hagámonos la prueba. Bien, no hay pruebas, solamente esperar. Aún así a veces ocurre actualmente, ¿no? ¿Qué pasa? Preocupados, como con cargo de conciencia. El personal de salud también es un tipo de grupo humano que está bastante afectado por la pandemia, especialmente por las situaciones humanitarias en las que se encuentra. La policía, las Fuerzas Armadas igual. Niños y ancianos, digamos, una de las poblaciones un poco olvidadas de estas decisiones que se han tomado, ¿no? Pero también tenemos poblaciones como los que tienen un trastorno mental, tanto aquellos que son ambulatorios como los que estaban hospitalizados. Los que estaban ambulatorios, pues muchos hospitales cerraron, hospitales donde recibían tratamientos, sus terapias de grupo, donde se venían rehabilitando, se cerró. Se cerraron muchos centros de salud comunitarios inicialmente, primer nivel, y quedaron huérfanos. ¿Cómo habrá afectado eso? ¿Cómo habrá reagudizado muchas de las patologías que estaban siendo tratadas? Y ustedes saben que hay situaciones, hay patologías en las cuales tiene que estar estabilizado el paciente, digamos en casa. Una condición, una mixta, por ejemplo, el autismo, ¿no? Que, bueno, fue instaurado que luego los niños con autismo puedan salir y puedan, digamos, tener un espacio. Pero inicialmente, ¿cómo se podría lidiar con eso? Y eso no solamente es a la persona, es a la familia, es al cuidador, es a todos los que nos rodean. Y obviamente el mismo cuadro del COVID nos trae un impacto, porque tiene manifestaciones neuropsiquiátricas esa infección, esa inflamación al final, ¿no? Y cuando el paciente sale de alta también, como luego vamos a ver. Siguiente, por favor. En la, en esta diapositiva, el doctor Víctor Sen hizo una lista conocida mucho en el ámbito de la medicina, ¿no? Las olas que están por venir. Al inicio pensábamos que solamente iba a haber una ola de COVID, que es la que está en líneas moradas o lilas. Ya sabemos que vienen más. Pero había planteado que la cuarta ola, que es la que está en rojo, es básicamente el trauma psíquico que va a causar todos estos problemas, ¿no? Los males mentales aumentan, las pérdidas económicas, el agotamiento, todo eso venía como a posterior. Lo que no pensábamos es que esta supuesta cuarta ola, ¿no? En pérdida de salud, en esa amplitud, iba a venir tan pronto. Se ha visto que la incidencia de los casos de trastornos psíquicos, psiquiátricos, la reducción de enfermedades mentales, ha aumentado en esta pandemia. Muy rápido. No ha esperado un descenso de la primera ola ni de la segunda. Ya estamos. Nos llegó. Sigamos. Siguiente, por favor. Incluso también eso predispone a violencia. Violencia doméstica, violencia a veces relacionada entre pares, parejas, entre hombre y mujer. Una cifra muy, muy importante. 33.492 casos, ¿no? Denuncias en los primeros 60 días de pandemia. Siguiente. ¿Por qué nombramos todo esto? Porque la pandemia, el aislamiento, así como la misma enfermedad, tiene algunos factores que hacen que sea más fuerte, más intenso el impacto en cada persona.
Según los estudios, el sexo femenino, vimos las tasas de violencia también, una edad entre 18 a 30 años y mayores de 60. 18 a 30, ¿por qué? Porque están en una vida productiva, están en una vida de relación, una vida netamente del ámbito social, como podemos ver, los jóvenes universitarios, los adultos jóvenes que están empezando a trabajar y tienen algún tipo de trabajo más activo. Y los mayores de 60 son más vulnerables porque a veces sienten el rechazo, ¿no? Y ya están también en una época en que necesitan ciertas maneras de vivir que el COVID ya no nos ha permitido. Los estudiantes, como lo dije, que la persona esté sintomática, imagínate, que empieces a toser y tener fiebre, que es lo primero que piensas ahora, tengo COVID, y empieza una cascada de emociones, de sentimientos, de pensamientos que no los podemos controlar a veces. Y esa es la percepción sobre la propia salud. Siguiente, por favor. Entonces, este webinar organizado por Vago, si bien es dirigido al público en general, para apoyarlos, para estar psicoeducando, que es una labor excelente que se realiza, les voy a traer algunos datitos. Por ejemplo, este es del 2020, es un reporte en España. Puse las cuatro o tres principales eh, causas o consecuencias estudiadas de la COVID-19 en la salud mental. Ansiedad, depresión y estrés postraumático. En la población en general vemos que los síntomas de estrés, que en realidad es estrés agudo y estrés postraumático, son 68.5, imagínense, más del 50% de esa población, que casi fue el estudio con algo de 150.000 personas. Es bastante, ¿no? Porque si lo extrapolamos a la población en general, y luego de eso siguen los síntomas depresivos, seguidos por los síntomas ansiosos. ¿Y cuántos de estos continuarán hasta la actualidad? Todavía se siguen haciendo estudios, estudios de seguimiento, estudios de un real impacto. Siguiente. Y eso fue en Madrid. Eso más o menos en junio en Madrid. Siguiente diapositiva, por favor. Esta fue en China en el 2019. Nos arroja resultados muy similares, más o menos 50% de impacto psicológico y luego seguido por ansiedad y depresión. Y eso en China fue hecho más o menos en enero, casi en enero de ese año, con los resultados que se tenían a ese entonces. Y aún se continúa. Siguiente, por favor. Este cuadrito, que está en inglés, básicamente es depresión, ansiedad y psicosis. Los números positivos se incrementan dramáticamente en mayo y agosto en Estados Unidos. Vemos las barras y especialmente en Estados Unidos predomina la depresión. Y ese era agosto del año pasado. Interesante. Y es una escalada. Si vemos las barras azules, ustedes pueden ver que está en escalada. Siguiente. Pero no solamente eso. También hay una situación con la ideación suicida, muchas veces relacionada a la misma depresión, pero la ideación suicida en jóvenes, 17.497 casos de ideación suicida en niños o en jóvenes entre 11 y 17 años. Es alarmante lo que puede ocurrir. ¿Mm? Casi el 50% de la población ha tenido una idea de muerte o de suicidio en Estados Unidos. Siguiente. Y eso, cuando hablamos de poblaciones especiales también, por ejemplo, entre estudiantes, siendo la parte de la barra naranja, ansiedad, y la barra azul, depresión. ¿Cómo ven los estudiantes? Miren las barras azules. Las barras azules nos muestran depresión, las barras azules predominan en todos los grupos, en los estudiantes, en los sobrevivientes de trauma, en la comunidad LGTB, en los corredores, en las nuevas madres, ¿no? Y en vendedores, comerciantes también. Entonces, es grave realmente, sobrepasa de largo el 80% casi en todas las situaciones.
la depresión la mayor de todas. Siguiente. Y entonces, ¿cómo vamos en Perú? En Perú hay estudios con resultados similares, estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, hay también del grupo de Almenara que está haciendo estudios importantes y otros, en los cuales siempre predominan esos tres grupos de la ansiedad, de la depresión y de los trastornos por estrés, ¿no? El estrés agudo, el estrés postraumático, los trastornos de adaptación también. En este caso, esto fue Infosalud de mayo de 2020, básicamente un registro de síntomas por encuestas, por llamadas también y registros en general. Síntomas de estrés se registraron 20.425, casi el 82.3%. Depresión, 12%. Entonces, vemos cómo esta situación en todo el mundo se da de similar manera. Y a todos nos está afectando igual, porque el ser humano, a pesar de los recursos, a pesar de las oportunidades dispares que pueden existir en las distintas regiones, tiene una forma de pensar. Uno piensa en salud, uno piensa en economía y uno piensa en su sociedad, piensa en sus familiares. Lo que va a hacer la diferencia es cómo afrontamos esa situación de estrés, cómo la llevamos adelante, cómo chocamos con ella, o cómo la salteamos, o cómo nos dejamos avasallar. De eso va a depender mucho. Por eso en esta charla vamos a dar las recomendaciones que están funcionando para tratar de salir adelante, si se ponen en práctica. Recomendaciones. Siguiente, por favor. Y obviamente nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. El trabajo se llevó a casa. Un trabajo con bioseguridad. Un trabajo que redujo el espacio de mi casa. Redujo el espacio de zona de confort. Porque para trabajar muchos salíamos de casa, nos desplazábamos a llegar a un centro de labores, donde todo tenía que ver con el trabajo, acababa la jornada y probablemente todos regresaban a la casa a seguir con las actividades propias de la vida de hogar. Pero ¿qué ha ocurrido? Mi espacio laboral se ha mimetizado, se ha juntado, se ha sumado con mi espacio en la casa, con mi vida en familia. Y no es fácil. Y eso hace que nos sintamos más encerrados, más frustrados, aburridos de alguna manera. Porque si bien estás trabajando ahí frente a tu computadora, quizá tengas niños, quizá tengas otros familiares, y transcurren y tienen que solucionar los problemas. Entonces, no estás totalmente en tu trabajo, ni tampoco estás en tu casa. Y eso crea más estrés. Tu espacio vital se ha disminuido. El trabajo en la casa, tan promovido. Qué bien, no voy a ir a trabajar, pero es más pesado realizarlo. Cuesta más, causa más estrés y más agotamiento también. Siguiente. Entonces, vamos a empezar a ver algunas de las patologías, de las situaciones que se ven más incrementadas con esto de la pandemia, la cuarentena por el COVID-19. Una de ellas es la ansiedad. En general se encuentra una tasa casi del 30% de personas afectadas, ¿no? Similar al personal de salud también, porque es una población que esté en riesgo generalmente de estas situaciones. Como todo factor de riesgo, mayor en mujeres que en hombres, y uno de cada 4 niños sufre de ansiedad por el confinamiento. Es importante que sepamos algo sobre ansiedad, que es una situación que nosotros debemos considerar de alguna manera buena, porque nos prepara, porque nos ayuda a tener sistemas de desarrollo, de alarma, de afronte ante una determinada situación.
pero a veces esto sobrepasa nuestras capacidades y ya causa algún tipo de lesión. Y al hacerse permanente, constante, ya nos trae trastornos. Ya no estamos ansiosos por algo, sino por todo quizás. Desarrollamos otro tipo de patología. Siguiente. Nos da del Instituto de Estudios Peruanos, por ejemplo, le preguntan, ¿no? ¿En algún momento usted ha experimentado ansiedad o angustia durante la cuarentena? Sí, 74%. Es bastante. La mayoría empieza a sentir angustia. Vemos por ocupación, por nivel socioeconómico, ¿no? Eh, Básicamente sectores de en la ocupación, dependiente, independiente, uno trabaja, obviamente los independientes y los que no tienen trabajo, porque son la población que más ha sufrido con el encierro, con la falta de reales oportunidades, cuando se van nuevamente restaurando las actividades económicas, ¿no? La edad ya fue descrita y el sexo también, generalmente es más en mujeres. Siguiente. Entonces, la ansiedad ya se vuelve muy patológica, ya nos afecta y ya nos puede causar ataques de pánico, nos puede causar una ansiedad generalizada también, un miedo terrible a querer salir, a pesar de que ya ha mejorado bastante el conocimiento, la bioseguridad, sabemos cómo cuidarnos, el miedo está ahí y a veces no queremos que nada toque de afuera hacia nosotros. Muchos siguen usando los guantes, muchos seguimos echándole alcohol a todo. A veces hay personas que se rocean el alcohol por el rostro o por la zona donde ellos están. Simplemente son reacciones, son conductas por la ansiedad. Y la primera manera de la ansiedad es la depresión. La depresión que es la más inhabilitante de todas. Comienza primero con unos síntomas de tristeza, con algunos síntomas de, de no tener fuerza, no tener energía para hacer determinadas labores, no tener esos ánimos que a veces tenemos. En la población en general, 16 a 17% de episodios depresivos, de los cuales leves son la mayoría. Pero esto no quiere decir que estamos bien, que sean leves. No, ya tenemos depresión. Y ya de por sí está causándonos un daño, no solamente orgánico, sino también un daño a nivel social de nuestro desempeño. Es la tercera causa de años perdidos por enfermedad, la depresión en todo el mundo. Totalmente inhabilitante. Y a veces decimos a nuestro vecino, a nuestro compañero o familiar, oye, no te sientas así, sal adelante, tú puedes, ¿no? Ya deja de estar así, ¿no? Eres ocioso, eres haragana porque no te levantas. Pero señores, a veces no sirve, porque la depresión va más allá de simplemente darte ánimos, de darte aliento, ¿no? Sigamos. Siguiente. En el Perú, más o menos 3 de cada 10 personas sufre de depresión y más o menos 1 de cada 10 también refiere a una ideación suicida. Eso es en general, ¿no? Pero no parece mucho, pero tiene que ver también con los factores de riesgo para desarrollar depresión. ¿Quiénes son? Siguiente, por favor. Tenemos sexo femenino, hay que ser joven, los estudiantes o las personas desempleadas también. En las áreas urbanas, sentimiento de soledad que puede tener, especialmente cuando el estado civil es soltero, divorciado o viudo, ¿no? Obviamente también si está dentro de una relación disfuncional, aumentan los síntomas de depresión también, las preocupaciones y la descendencia. Tener hijos también es un factor de estrés que conlleva a depresión. Las malas noticias que vemos, ¿no? La gran exposición, la falta de hospitales, todo eso. Siguiente. Entonces, ¿cómo sé que tengo depresión? ¿Qué puede caracterizar? Bueno, primero, trastorno del sueño, trastorno del apetito, disminuye el interés o la interacción sexual. El sueño,
Muchas veces se dice que podríamos relacionar el sueño con el tipo de patología o de condición que puedas tener, ¿no? Por ejemplo, si no puedes conciliar el sueño, usualmente se habla que estamos frente a síntomas como de ansiedad, un insomnio tipo de ansioso. Y cuando te despiertas en la madrugada con algunos pensamientos o tienes sueño muy superficial, que se podría tratar de episodios depresivos, ¿no? Por el trastorno del sueño. Y a veces suele ocurrir también que muchas personas experimentan inversión del sueño cuando estamos hablando de depresión. Entonces, tengamos mucho cuidado porque el sueño es muy importante para la recuperación, no solamente física, sino también mental. Durante el sueño se secretan muchas hormonas, muchos neurotransmisores que permiten que volvamos a estar activos, que podamos refrescarnos. El cerebro no deja de trabajar cuando dormimos, pero es necesario el sueño, porque si no, sumamos la alerta más los problemas que ocurren. Las personas que no duermen tienden a ser irritables, malhumoradas, no tomar buenas decisiones, ser un poco lentas también. ¿Y qué ocurre con esas personas si son así? Empeoran el ambiente, empeoran el entorno y aumenta el disconfort de la familia, del trabajo. Los trastornos del apetito pueden estar relacionados a aumentar la ingesta, pero generalmente es no querer alimentarse, no tener, no sentir ganas de comer y apetito mucho menos. No queremos salir, no queremos relacionarnos. No, pero no podemos ir a fiestas, claro, pero puede haber una reunión en Zoom. Digamos que queremos reunirnos la familia a hacer alguna actividad, los que estamos en casa. No, yo estoy en mi cuarto, háganlo ustedes, para otras será, no tengo ganas, no sé qué tengo, ocurre. Lo principal de esta depresión son las ideas que podamos tener. Yo creo que la más importante es la que está relacionada a los síntomas de desesperanza, las ideas de desesperanza. Ya no puedo, no va a pasar nada, ya todo está mal, ya no hay nada que hacer, no hay futuro para mí, no hay futuro para nosotros, no hay futuro en esta pandemia. Esas ideas, por decirlo así, corroen nuestra psique normal. Son las que más daño causan. Son las que pueden convertirse en determinado momento en ideas de muerte, en ideas suicidas. La desesperanza. Ya no tengo nada que hacer. Creer que no puedes hacerlo, son las ideas de minusvalía. No puedo, no puedo hacerlo, no. Pero oye, pero vamos a tomar esto, vamos a recibir tratamiento, vamos a esta terapia. No, ya no puedo, ya no puedo. Yo no puedo nada, ya. Que lo hagan otros, que lo hagan mis hijos, que lo haga mi esposo, ¿no? Yo ya no puedo. Ya no, 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 conmigo ya no, no tengo salida, ¿no? Y obviamente es la culpa. ¿A quién no ha tenido culpa o ha sentido esas ideas dándole vuelta en la cabeza en esta pandemia? Trabajadores de salud. Inmediatamente un familiar tiene una tos que por ahí vivió contigo. Uy, ¿y si yo lo contagié? Yo no sé. Yo no estoy haciéndome pruebas todos los días, todas las semanas. Yo me cuido, pero no lo sé. Igual cuando sales a la calle a comprar o sales a alguna reunión y vuelves a casa y alguien está a los 5 días con tos o fiebre, incluso los niños, tienen esas ideas. Y peor si se confirma el diagnóstico. Esas ideas de culpa también son muy, muy fuertes. Y obviamente la depresión puede, puede ser precedida por un estado de luto, ¿no? De una pérdida, la pérdida de un familiar, un ser querido, muy intensa, muy dolorosa, que ha cambiado nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la muerte también. Ya la muerte es muy rápida. Debemos darle la vuelta a la página al día siguiente por la velocidad. Ya no podemos velar a nuestros muertos, no podemos llorarlos como deben ser. No podemos expresar nuestro duelo, no podemos esperar que venga el hijo del exterior o el hijo de otro departamento, de otra provincia, o la mamá. Ya no.
no ocurre y eso duele. Ese duelo inhibido al final nos pasa factura. Como dice. Y obviamente si el duelo dura mucho tiempo, se puede convertir en un duelo patológico y obviamente en una depresión, muchas veces. Entonces, ¿cómo sé inicialmente si estoy en duelo, si estoy en depresión? Es un poco difícil, ¿no? Pero generalmente el duelo es una condición, es una reacción a un estrés agudo, que te trae síntomas psíquicos y físicos, como los que están en el recuadro de arriba, ¿no? El trastorno del sueño, el trastorno del apetito, y disminuye el interés, más no tan relacionado a las ideas, a los pensamientos sobre la desesperanza, la minusvalía. Siguiente. El personal de salud sufre ansiedad, sufre depresión, y al igual que el resto de la población, también sufre del trastorno de estrés y del trastorno de estrés postraumático. Siguiente. ¿Por qué? Cuando tenemos un estrés agudo, que es una condición, un evento traumático, un evento vital que nos impresiona mucho, tenemos algunos cambios, ¿no? Se suele durar menos de un mes, se dice el estrés agudo. Baja la energía, tenemos dolores frecuentes de cuerpo, especialmente de los músculos antigravitatorios, que son los músculos del cuello, de la espalda, acá, ¿no? Que son los que controlan, por eso se pone tenso. Estamos irritables, con mal humor, problemas de sueño, problemas en la alimentación, no nos concentramos, la memoria también nos juega malas pasadas. Y pueden empezar las conductas adictivas, empezamos los que fuman a fumar más, o los que toman a tratar de calmar esa sensación con algún grado de alcohol. Ese es un estrés agudo, eso suele ocurrir cuando recibes una mala noticia, cuando incluso tú mismo te enteras que eres portador del virus del COVID. Obviamente un fallecimiento. Un estrés agudo es, por ejemplo, en el hospital que hemos visto, que te lleguen 5 pacientes y tienes 2 camas o 3 camas y una sola con oxígeno. Que no sabes qué hacer. Ahí tienes que tomar decisiones. Ya, ese es un estrés agudo. Un estrés, y ese estrés sostenido en todas las personas causa inflamación, causa lesiones que se pueden perpetuar. Siguiente. Entonces, el estrés y el estrés postraumático actualmente se vienen estudiando, pero ya se han estudiado, se han hecho comparativas con anteriores pandemias, ¿no? Anteriores como la del MERS del 2012 y el del anterior COVID, del SARS del 2012 al 2004. Se encontró que un tercio de los pacientes con epidemias anteriores experimentaron TEP, tercio de pacientes, y el 50% de pacientes de UCI COVID desarrollaron TEP. Y ahora es muy similar, está más o menos entre un 30% la cantidad de pacientes que salen de UCI que desarrollan un trastorno de estrés postraumático. Y entonces, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Siguiente, por favor. El estrés postraumático es una condición que hace que ante un estrés intenso en la cual esté en peligro directo, ¿no? También puede ser indirecto, que luego vamos a ver, nuestra vida, nuestra integridad o de algún familiar, todo el sistema se activa de una manera muy, muy, muy intensa que causa problemas a posterior. Los síntomas del estrés agudo se prolongan, digamos, más de un mes, incluso tiene características especiales que hace que la persona no pueda, digamos, entre comillas, olvidar la situación y siempre se recuerda. ¿Qué factores predisponentes podemos encontrar? Sexo femenino, experiencias traumáticas previas, especialmente en la vida temprana, ¿no? Los haces, las experiencias de la infancia, especialmente de familiares con trastornos postraumáticos, si sufres de ansiedad o depresión, si generalmente estás sometido a estrés, como que eres personal de policía, bomberos, personal de salud, ¿no? Ese tipo de personal, no tienes apoyo en casa y obviamente las habilidades de afrontamiento han sido no consolidadas. Siguiente. Los principales síntomas del estrés postraumático que vamos a encontrar son 4. La reexperimentación en la persona
tiene pensamientos similares que causan la misma intensidad de síntomas que el evento inicial. Muchos de ellos se ven, le dicen los flashbacks, ¿no? Esos recuerdos muy intensos igualitos. Ya lo viví, es un flashback. Sueños también, y eso es de la nada. Estás haciendo labores y viene como una imagen a tu mente y que te causa la misma ansiedad, la misma intensidad de síntomas. Y por eso la persona tiende a tener evitación. Está lenta porque tiene miedo que en cualquier momento puedan venir esos pensamientos, teme que cosas que le puedan recordar un trauma. Por ejemplo, un paciente que sale de UCI, ¿no? Teme ver imágenes de UCI en la televisión, podría comportarse, ¿no? Similar, pero no es una fobia. Trato de evitar porque sé que puede detonarme, ¿no? Los pensamientos, los recordares intensos, vívidos que podamos tener. Por eso el paciente está con una hiperactivación cerebral totalmente alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé cuándo va a venir eso, cuándo voy a recordar, cuándo voy a tener un flash, cuándo voy a sentir esa ansiedad nuevamente, tan intensa. Y obviamente esto altera tu estado de ánimo, te hace lento, no hábil para respuestas, te trae problemas cognitivos también. Siguiente. ¿Cómo vamos a prevenir el trastorno de estrés postraumático, especialmente en nuestras familias? Bueno, la mayor recomendación que podamos hacerle en ese aspecto es que vivamos un duelo. Vivamos nuestro duelo a través de, pueden ser usando los medios de comunicación que tenemos ahora, como vemos en la imagen, un velatorio virtual, un velatorio por Zoom, se puede hacer incluso. Hay otras estrategias como velar a nuestros fallecidos simbólicamente con alguna ropa, ¿no? Y poder expresar en familia o en los allegados que puedan reunirse los sentimientos, las emociones, el recordar, incluso algunos pedir perdón, las disculpas necesarias a la persona que ya no está. Pero eso es para vivir nosotros nuestro duelo, escribir las famosas cartas de despedida, ¿no? Que a veces les pide, de repente tienen un familiar en una área COVID de algún hospital, les pide a los familiares, especialmente del paciente, que escriban cartas despidiéndose de su familiar, ¿no? Los que están en UCI, los que están más graves. Y esas cartas no son para darle al paciente para que lo lea, no, son para ustedes, es para que te despidas, es para que vayas aprovechando la situación, para irte preparando por si ocurriera ese desenlace. ¿Mm? Entonces, y luego de eso, ¿cómo puedo evitarlo? Seguir con la rutina, no olvidar a la persona, pero ya no depender netamente de su recuerdo. Eso es seguir nuestra rutina, no cambiarla, como luego vamos a ver. Siguiente. Y sobre todo, acompañar. La compañía es muy necesaria. Entre familiares, entre los que podemos estar juntos, incluso los que están lejos, con una llamada, con una palabra de aliento, una palabra positiva de la vida. No se olviden de acompañar. Estamos perdiendo eso. Ya nos han dicho que debemos aislarnos tanto que ni entre familiares se quieren tocar. Abrácense los que se conocen, los que viven juntos. Si alguien fallece, tómale la mano a tu familiar que está lejano. Llámalo. No lo dejes solo. Lo va a necesitar. No está abrumado. Necesita escuchar a alguien. Necesita compañía. Un acompañamiento solidario. Y no solamente cuando fallecen, sino cuando están enfermos también. Y no solo de COVID, sino de múltiples enfermedades. El ser humano es social. El ser humano se activa. El ser humano se pone bien cuando hace el bien. Y se alegra cuando da alegría. ¿Mm? Sigamos. Siguiente. Entonces, ¿cómo sé que tengo un problema de salud? Bueno, acá hay algunas pequeñas pautas, unas 5 que he captado. Esos pensamientos o planes de o intento de suicidio, ¿no? No, que no soporto la situación, a ver si me muriera, mejor no existo, cosa que ya nadie se preocupa, aumento del consumo de alcohol o drogas, ¿no?
suicidar, para matar las penas, como culturalmente nos han mal enseñado la sociedad, desarrollo de la sociedad que hemos visto, miedo, mucha preocupación, preocupación excesiva ya por el contagio, por salir. Es que salen desesperadamente. No, ¿por qué vuelves? ¿A qué horas no estés? No salga, no salga, ¿no? Entonces, eso también, cambios de estado de ánimo, tristeza, irritabilidad sin causa aparente, más de si no tienes un soporte social, digamos, eh, cercano, como que pueden ser familiares, pueden ser una pareja, pueden ser hijos incluso, ¿no? Por, digamos, de población susceptible los ancianos, ¿no? Los adultos mayores. Muchos de ellos viven relegados en sus propias casas, muchos de ellos viven en casas hogar. Pensemos en eso, pensemos en acompañar a ese paciente. Eso es un riesgo para que aumente su problema de salud, después la depresión. Y obviamente cambios en el apetito. Sí. Siguiente, por favor. En la mayoría de ellas se nos hacen estas preguntas para examinar tu salud mental. Es como un screening, como le decimos, ¿no? Para que conozcan, es parte del SQR, se usa mucho en psicología también para hacer tamizajes, ¿no? He tenido dolores de cabeza, ha aumentado o disminuido mi apetito, ha dormido o duerme mucho o muy poco, se siente nervioso, tenso, se ha sentido triste, llora frecuentemente, ¿no? O sea, de repente se tiene que esconder, le cuesta disfrutar sus actividades diarias, ¿no? Disminuye el rendimiento en el trabajo, estudios, quehaceres, ha perdido interés en las cosas que realiza, te sientes muy cansado, agotado con frecuencia. ¿Mm? ¿Ha tenido ideas de acabar con sus... Esas preguntas te las puedes realizar, pero ¿cuánto, no? Hay un puntaje. Si hay un puntaje más de 5, tendríamos que buscar ayuda. En general, sí estar fijándonos en la autoevaluación. Siguiente. Eh, bueno, este es un esquema de la doctora María Medina de México que nos habla básicamente de las enfermedades mentales y cómo va aumentando en la escala de la pandemia y tiene que ver un poco con su tratamiento, ¿no? Estrés, ansiedad, generalmente cuando empieza debemos hacer intervenciones empáticas para prevenir el aumento, ¿no? Ya cuando hay un malestar emocional, obviamente el apoyo psicosocial al estrés y al trauma debe ser importante. Por eso se han creado muchos grupos de apoyo psicosocial, tanto para personas, poblaciones especiales, para el mismo personal de salud también y familiares de los pacientes que tienen COVID en muchos hospitales. Ya cuando hay un trastorno mental, hay que usar sustancias, hay que usar algunos psicofármacos, especialmente de personas que los desarrollan, un trastorno mental o personas que tenían ya un trastorno mental de base. Son los psicofármacos que se suelen usar, estabilizadores del humor, del ánimo, antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, cada uno con su debida indicación por un especialista de acuerdo a la condición del paciente y a cada paciente. No hay una fórmula que sirva para todos. Cada paciente debe tener un examen adecuado y de acuerdo a la necesidad se le puede indicar el psicofármaco. El siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, luego de eso, de los trastornos mentales, ya hay que considerar si el trastorno mental es muy intenso, hay que ver una zona de emergencia donde podamos llevar, saber a dónde poder llevar, quiénes están funcionando en esta pandemia, que serían los grandes hospitales psiquiátricos especialmente para contener las emergencias, y pensar también en las secuelas neuropsiquiátricas que nos va a traer el COVID, ¿no? Como aumento de la ansiedad, como síntomas depresivos y en algunos pacientes delirio y hasta psicosis. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué es lo que podamos hacer para convivir con el COVID? Lo vamos a tener mucho tiempo, tal vez, probablemente que sí, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir sintiéndonos temerosos, escondidos. Yo creo que podemos tomar acción sobre eso. Siguiente, por favor.
A la población en general se recomienda encontrar maneras especialmente de ayudar a otros, de compartir información, como la que pueden estar recibiendo ahora. Compartir, avisar, educar, psicoeducar al que no tiene esa capacidad, no tiene esa condición para hacerlo. Amplificar las historias y los mensajes positivos, no en exceso, no en exceso, porque no todas las vidas son iguales, pero como un ejemplo, como un paradigma para el resto. Reconocer los servicios y los esfuerzos de los trabajadores de salud también, ¿no? Siguiente, por favor. Población afectada, ya les dije, entre todas, nuestros niños y nuestros ancianos también. ¿Qué pueden hacer los adultos mayores? Obviamente sus rutinas, no perder la rutina. La rutina te hace rutinario, te hace aburrido, no. Hace que tengas un orden en la vida, hace que tengas una predisposición a hacer cosas y te mantienen activo. Con ese mismo sentido, hacer algunos tipos de ejercicios aeróbicos, si la condición le permite hacerlo, por lo menos media hora de ejercicios aeróbicos simples, ¿no? Hay que tener cuidado si no han tenido uno COVID, ¿no? Eso también condiciona la realización de ejercicios. Una información adecuada, directa, una información que pueda ser de buena fuente, ¿no? Para que sea fácilmente entendible por los adultos mayores y obviamente que ellos sepan y nosotros también quiénes son los que nos pueden prestar ayuda en todo momento, ¿no? Saber dónde está mi posta, el centro de salud, la ambulancia, el número del SAMU, dónde está de repente un centro de salud mental o una posta o alguien que me esté apoyando, el número de un médico, de algún conocido familiar que tenga algún conocimiento que me brinde ayuda. Si soy víctima o veo violencia, también saber a dónde llamar. Y obviamente ellos no tienen mucho acceso a los medios súper rápidos y masivos como ahora tenemos con la internet. Entonces, hay que ayudarlos. Por eso les decía, apoyemos a otros, démosle la mano, acompañémoslos. Eso nos va a facilitar muchas cosas. Siguiente. Y lo primero que todo, también no discriminemos a la persona que tiene COVID-19. No la discriminemos. No he visto en Perú, quiero creer que no ha existido, discriminación a pacientes, discriminación a los propios familiares, aislados como si estuvieran totalmente, pues como en la antigüedad, como los leprosos, ¿no? Médicos que los han sacado de su residencia, los han sacado de sus departamentos porque no querían que contagien a los demás, ¿no? Que fuera una nube negra que viaja el virus por toda la ciudad, matando gente al encuentro. No, son personas que necesitan apoyo, necesitan compañía, necesitan que le demos seguridad, que le demos ese ánimo positivo para salir adelante. Porque puede que tengan problemas, puede que estén sufriendo también, aparte de COVID, de ansiedad o depresión. Imagínate, ¿cómo reaccionaríamos, no? Bueno, hay que ser amables, hay que ser prudentes, ¿no? Respetar la medida de distanciamiento social, obviamente. No lo voy a discriminar, pero tampoco me voy a abrazar, me voy a ir a comer con él, ¿no? Entonces, siempre, digamos, hay que pensar, ¿no? Y obviamente no discriminar a nadie. Siguiente. Siempre hay que cuidar nuestras necesidades básicas. Tiene que ver con la alimentación saludable, ¿no? Evitar las grasas saturadas, la comida chatarra, porque es una comida mala en principio y porque trae problemas también con las características inflamatorias de las patologías. Hay que comer sano, saludable, a sus horas, ¿no? Mantenerse hidratado y obviamente dormir al menos 8 horas, como hemos dicho, por todas las consecuencias que puede traer el insomnio. Siguiente. Dentro del descanso, no solamente es dormir, sino descansar es cambiar de actividad que estamos realizando. Este descanso puede ser en casa o puede ser en nuestros centros de labores, en los cuales tenemos que hacer las famosas pausas activas, que son actividades a veces reconfortantes, relajantes, divertidas, ¿no? Para mejorar nuestro estado de ánimo, nuestras características mentales. Obviamente evitar el uso de alcohol y tabaco. Y para eso, algunas propuestas, siguiente por favor, son la respiración profunda, que muchas veces se enseña para controlar las situaciones de estrés, de ansiedad,
¿no? Regular el ritmo cardíaco eh, y otras cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Hay que avanzar esa diapositiva. Ya. Entonces, ¿cómo se dice? ¿No? Sentado en una silla, acostado, una inspiración abdominal profunda y una expiración muy lenta, ¿no? Mucho de las recomendaciones a veces dicen que tomes el aire, ¿no? De forma profunda, ¿no? Distendiendo el abdomen, la mantengas, como dicen, en tu cabecita y luego expires de forma lenta también, pero intensa, y que vayas pensando que con él están saliendo todos los problemas, el estrés, el momento que estás pasando, ¿no? Eh, Tiene que ser a un ritmo lento la respiración. Se trata de relajar todos los músculos, ¿no? Especialmente puedes hacerlo desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de acuerdo a alguna técnica que se puedan enseñar. Tenemos también la meditación, hacer el yoga, ¿no? Meditaciones guiadas, relajaciones guiadas, y que gracias a la tecnología podemos encontrarlas en Internet. No todo lo de Internet es lo máximo, es verdadero, es fidedigno y funciona, pero sabiendo buscar, se pueden encontrar esas terapias de relajación que necesitamos, ¿no? Pero obviamente es mucho mejor cuando se consulta a un personal que está formado y especializado para hacerlo, ¿no? Y si es un contacto personal, aunque sea por Zoom, va mucho mejor. Lo personalizado funciona más. Y lo que llamamos el mindfulness, una atención plena de saber dónde estoy, mi autoconciencia de que si las cosas lo estoy haciendo bien, dónde estoy, mi cuerpo, si se siente bien y todo lo que está centrado en el momento presente, ¿no? No atrás en el pasado, que es la depresión, ni adelante, que es la ansiedad, como se dice, el aquí y el ahora, ¿no? Que nos permite tomar decisiones adecuadas, nos permite centrarnos y desarrollar lo que se llama también una adecuada inteligencia emocional. Siguiente, entonces, de la parte psíquica, psicológica, es importante también la parte corporal, evitar que el virus entre a nosotros, que esté en contacto con nosotros. Entonces, por lo tanto, las medidas de seguridad y bioseguridad son muy importantes. El lavado de manos, el uso de la mascarilla, ni qué decir, ahora se recomiendan dos mascarillas, especialmente no las de tela, sino las quirúrgicas, que son desechables, hay que recordar, ¿no? Hay que lavar las manos, usar la mascarilla, una alimentación saludable, evitar el contacto físico directo, especialmente con personas que eh, vemos en la calle o que saludamos, ¿no? Mantener la distancia de 1,50 m a 2 metros en todas las actividades y desinfectar las superficies, ¿no? Pero de una manera consciente, prudente, no a cada rato, porque si ya limpiaste y nadie ha entrado a tu casa, digamos, no ha venido nada, no ha venido un artículo de afuera, bueno, no es, digamos, consecuente que estés limpiando cada 15 minutos, ¿no? Ya que si eso ocurriera, habría que ver si está presentándose algún tipo de trastorno de ansiedad o un trastorno de obsesión, ¿no? Siguiente. Mantener el contacto con amigos y familiares, pero si no es físico, a través de las redes. Es lo que tenemos ahora, es lo que nos queda. El teléfono, el viejo y abandonado teléfono. No hay nada mejor como hablar con la persona frente a frente, pero es mucho mejor si hablamos escuchando la voz, ¿no? Que tenemos la videollamada, perfecto, pero a veces no hay datos, a veces no hay internet. Nos queda el teléfono, volvamos a eso, porque a veces usar las redes como las que ven ahí puede traer problemas de malos entendidos, de discusiones. Ahí no se pueden expresar las emociones, que sí, uno los puede inferir a través de la voz, de mirar las expresiones del rostro. Ahí es más plano. Entonces, con iconos los expresamos, pero no funciona. A veces eso es causa de más estrés, de más problemas. No me contestó, no me respondió, yo le escribí, me dejó en visto, como se dice. Problemas. ¿Por qué me eliminaste? ¿Por qué no le pusiste like a mi historia? Vamos con pausa. Es una comunicación fraterna, una comunicación entre familiares y amigos. ¿Mm? El contacto directo, lo más directo posible y personal, no se debe perder. Siguiente.
Para esto, en el contacto debemos tener redes de apoyo, porque básicamente la soledad nos va a sobrepasar. Es un factor de riesgo para todo, para un enfermo con COVID, para un enfermo con depresión, un enfermo con ansiedad. El ser humano es totalmente social. Si no tienes ese soporte, se hunde rápidamente. Siguiente, por favor. Algo muy importante es la autoobservación de nuestras emociones y las sensaciones también, ¿no? Obviamente las sensaciones son el insomnio, la inapetencia y la tristeza prolongada. Siguiente, vamos avanzando. Una de las emociones que podemos sentir es el miedo. ¿Pero qué es el miedo? Sino otra cosa que prepararnos para algo, que nos alerta, que nos tiene, eh, digamos, prendidos, listos para tomar una acción. Pero este miedo debemos asumirlo como tal. Tengo miedo, ¿no? Hay que reconocerlo, hay que expresarlo, ¿no? No es malo tener miedo, no es solamente de mujeres, como muchas veces se decía, y debemos compartirlo. Este es mi temor. Yo experimenté miedo de esta situación. O si lo estoy experimentando, pedir ayuda, tengo miedo de esto, ¿no? Eso tiene que ver muchas veces, siguiente por favor, cuando sentimos ira relacionada a frustración. Esta situación de aislamiento, de que sentimos que a veces no cuenta con nosotros para muchas cosas, porque hemos tenido o tenemos COVID, ¿no? Porque tratamos de no contagiar a nuestros familiares, nos sentimos cólera, ira, ¿no? Y hablando de contagiar, se dice que la ira se contagia. Bueno, hay que tener cuidado con no contagiar la ira también. Muchas veces la frustración nos trae ira, cólera, pero también tristeza. Siguiente, por favor. Sabemos que lo que va a venir puede que tenga condiciones tristes para nosotros, ¿no? Pero no hay que aguantarnos, no hay que decir yo soy macho y tengo que ser fuerte por esto, fuerte por lo otro. Hay que seguir adelante, hay que tomar las decisiones correctas, no hay que contener emociones, hay que manejarlas adecuadamente, manejarlas inteligentemente. A veces también se ve la culpa, como ya hablamos, ¿no? Esas ideas de culpa que pueden existir. Siguiente, por favor. Se dice que la culpa solamente debe existir cuando tú has causado daño a propósito. Si no lo has hecho, no pienses que tienes la culpa, ¿no? Ese es así, en sencillo. Siguiente, por favor. Sobre todo, hay que tener aceptación, autoaceptación. Hay que darnos cuenta de lo que estamos pasando de nuestro entorno, ¿no? Para estar bien. Con eso vamos a disminuir la rabia y el resentimiento psicológico. Siguiente. Y sobre todo aprender. Este aprender totalmente válido, es un aprender que nos sirve para el futuro, es un aprender que se llama, en otras palabras, en palabras psicológicas, la famosa resiliencia, ¿no? Desde la curiosidad de una situación estresante, digamos mala para mí o mi familia, hay un aprendizaje, hay un reforzamiento de mis características de afronte para la próxima o un entender para una situación similar, no sentirme mal, sino ver esto como una próxima oportunidad. Una sencilla. Si en mi casa somos 5 y 2 se contagiaron, ¿qué hago? ¿Cómo sería la resiliencia? Bueno, algo pasó con las medidas de bioseguridad. Mi resiliencia es, bien, aprender a cuidarme más. Seré más cuidadoso. Enseñaré a los demás a cuidarse de la manera adecuada. Esto no va a volver a pasar. ¿Mm? Una resiliencia bien directa, bien simple. Tomar esas experiencias. Siguiente, por favor. Eh, ya casi estamos terminando. Y eso es muy importante. Limitar la exposición de los medios de comunicación. Totalmente.
vemos todo tipo de información extravagante, trágica, información también que es sesgada, información que minimiza mucha de la situación. Está bien estar informado, está bien buscar la verdad, pero hasta determinado punto donde no te afecte. Porque cuando estás escuchando la información y ya sientes que algo está pasando contigo al escuchar, al leer o al ver, ya te está moviendo. Y además que una información, ya está siendo un estresor. Por eso es esto de diapositiva. Similares a estrés, así se llaman. Entonces, preguntarse, ¿no? ¿De quién es el mensaje? ¿Quién envía ese mensaje? ¿Es un meme, como dicen ahora? ¿Es una noticia real? ¿Es una noticia de un noticiero serio? ¿Qué quiere de mí? ¿No? ¿Qué quiere que yo haga con ese mensaje? Que tome medidas o que piense mal de alguien, piense bien de otra persona, o realmente esa información me sirve para cuidarme. ¿Mm? Y obviamente eh, eso que me están diciendo puede ser real o puede ser que no, ¿qué evidencias hay? Son más o menos algunas preguntas que podamos hacer para seleccionar el tipo de información o medio de información o canal o vía por la cual obtenemos los datos, la información. Y esto es muy importante no solamente para los que tienen COVID, es importante para los ancianos y mucho más para los adolescentes y niños que están en casa. Y a veces hay un televisor para toda la casa y se enteran. Hay que manejar bien esa información. Finalmente, siguiente, por favor. Eh, Quisiera decirles que esto va a pasar. Sí va a pasar. Nuevamente vamos a tener las ventanas, las puertas abiertas hacia el mundo que nosotros estamos acostumbrados. Ese mundo de calma y felicidad y libertad que tanto añoramos. El camino es pesado. El camino puede que sea largo. Y obviamente después de esto vamos a salir con cambios, cambios en nosotros, cambios en la sociedad. Pero nos va a volver a la realidad de muchas cosas. Una realidad para que mejore la situación. Un poco de miedo, de incredulidad, pero va a ser bueno estar en la realidad. Sin embargo, la vuelta a la normalidad que conocimos va a ser difícil, va a tomar tiempo. Por lo tanto, hay que dedicar ese tiempo a pensar sobre nuestra propia vida, en el momento en el que estamos en nuestra vida, en lo que somos, lo que queremos, para explorar y de repente cambiar cosas que tenemos adentro y qué puedo aprender también, qué puedo aprender para el futuro de lo que me está pasando, de lo que ha pasado, para todos, para mí, para mi familia. Y sobre todo, ir reflexionando para seguir en la lucha, porque vamos a continuar. Y estas puertas abiertas van a tomar un tiempo. Nosotros adoptamos medidas, tenemos consejos. Uno hará algo en casa, en su comunidad y en su entorno. Y eso es lo que se les pide. Pasemos la comunicación, pasemos la información, la que nos sirve. Muy bien. Con esto he finalizado mi presentación. Quedo de ustedes para si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Doy paso al moderador en todo caso. Gracias. Listo, doctor Tello. Ahora sí vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Ya tenemos una pregunta de una de las personas que nos estaba acompañando durante la presentación. Y la consulta es la siguiente. La señora nos comenta que tiene varios familiares que han fallecido por una enfermedad, ¿no? Y ella actualmente está preocupada por sus padres, sus familiares que trabajan de manera independiente, ¿no? Y muchas veces eso le genera tristeza, preocupación, el no poderlos ver, el poder estar con ellos, producto de este contexto, por lo que vive con ellos.
¿Qué recomendación le podemos dar a esta señora con esta preocupación? Bien, tenemos una situación especial. Yo estoy lejos de mis familiares. Ese es un estrés que nos está siempre acompañando. La recomendación vendría a ser tratar de acercarnos a esas personas. Primero, a través de los medios de comunicación que podamos tener. Teléfono, especialmente yo recomiendo bastante el teléfono. Y sobre todo, tomar en cuenta que el COVID no dura mucho tiempo en el cuerpo. ¿Mm? Va a llegar un momento en que va a poder reunirse con todas las medidas de seguridad con sus familiares. Lo importante es no perder el contacto, no perder esa compañía, esa cercanía, de alguna manera. Y estoy muy preocupada por cómo van a ir, cómo van a salir. Bueno, hay que preocuparnos de una manera positiva, ¿no? No decimos, sí, sí, yo creo que va a salir bien. No, la manera de preocuparnos es cuál es la condición real de mi paciente, qué más puedo, está en mis manos para poder hacer, qué más puedo hacer por él. Si se puede hacer algo más, yo lo hago. Esa es una preocupación sana. No quedarme simplemente con los pensamientos que me abruman y no me dejan descansar, sino tomar acción. Ya les digo, cuando nosotros tomamos acción, hay cambios y esos son para bien. No perder el contacto, tomar acción y obviamente saber que el COVID no se queda siempre en el cuerpo. Pero sí, ¿qué pasa si mi familia se complica? ¿No? ¿Qué pasa cuando la familia se complica? Tenemos otras medidas de soporte que a veces depende de la cultura, depende de la sociedad, ¿no? Las medidas de soporte religioso, el apoyo que podamos tener en una creencia, alguna fe. Eso ayuda bastante. Y obviamente a cumplir los ritos. Si alguien fallece, si mi familiar fallece, puedo hacer un ritual de tipo velorio, personal, hacer una despedida personal para esa persona que tanto la quiero o es muy importante, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Gracias por su respuesta, doctor. Y una consulta en relación al contexto de las clases virtuales. Un papá nos pregunta y nos dice, actualmente que los niños están recibiendo clases virtuales, ¿cómo podemos ayudar? Porque realmente es una situación totalmente diferente y retadora. Y si usted nos pudiera guiar con algún tip, alguna recomendación, alguna técnica para ayudar a los padres en esta situación actual que están viviendo. Sí, los adultos, digamos así, tenemos el trabajo en casa. Los niños y adolescentes tienen la escuela en casa. Y ya no hay ese tiempo, entre comillas, de paz que se sentía en el hogar, cuando estaban en el colegio o en la escuela. Ahora están acá. Y al igual que nosotros nos sentimos abrumados, ellos también se sienten abrumados por todo lo que ocurre, por todo lo que escuchan. Si no es bueno, digamos así, igual trabajar en casa, mucho peor es tratar de estudiar en casa, de recibir una instrucción a través de una aula virtual. Es un cambio para todos, es un cambio para los mismos alumnos que se acostumbren a esa sensación, a la no interacción, que es básicamente importantísima para la formación, especialmente de los niños, esa interacción con sus pares, con los profesores, que se ha perdido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero va a depender de la edad del estudiante, ¿no? La edad o el grado, ¿no? Inicial, primario, secundario. En general, es primero las medidas ambientales. Un lugar adecuado para que puedan realizar sus actividades educativas. Obviamente una conexión adecuada, ¿no? Lo mejor que pueda darle en ese sentido.
se dice con buena iluminación, con de repente un aislamiento de las cosas de la casa, ¿no? Crear un pequeño estudio solamente para ellos, con las cosas que van a necesitar, con los útiles, cerca, no lejos, cerca, cerca a la mesa, cerca al pupitre, para que no tengan que desplazarse. Porque cada desplazamiento a buscar algo es, uy, ya vi que mi mamá está cocinando eso, uy, ya vi que pasó esto. Evitar las distracciones. Entonces, un buen lugar, evitar las distracciones, cosas cercanas y sobre todo darles mucha autonomía, especialmente a los pequeños. Iniciar primaria, totalmente autonomía, que es también lo que recomiendan en estas escuelas, ¿no? Que el papá, el apoderado, no esté totalmente metido en la sesión. Simplemente que de los pasos generales, de repente algún problema con la máquina, con la computadora, pero en general, autonomía total. Una buena alimentación a la hora del descanso también, y sobre todo, ponerle las rutinas, que sepa el niño que de hora a tal hora él está como si estuviera asistiendo a clases. Por lo tanto, está un poco fuera del hogar y tiene que cumplir esa rutina, cumplir sus 2 horas, digamos, de la primera mañana, tener un break en el cual, en el break no es que se va a la calle a comprar con la mamá, nada, simplemente puede hacer un pequeño descanso, hidratarse, un pequeño alimento, ¿no? Algo ligero, como una manzanita o algo, y volver, que siga la rutina, porque esta situación va a cambiar y vamos a regresar paulatinamente a las aulas. Entonces, la idea de la escuela virtual, para que no afecte, es eso, que continuemos de cierta forma el aula en la casa. Por lo tanto, la autonomía y las medidas ambientales son importantísimas. Ese sería un consejo, ¿no? Y obviamente para el padre, ¿no? ¿Qué hago con todas las tareas que tengo que aprender? Tengo que volver a leer matemáticas, cosas que ya no había visto hace tiempo. Bueno, es lo que tenemos que hacer para instruir a nuestros hijos, no solamente educarlos. La familia educa, la escuela instruye. Ahora tenemos que hacer ambas funciones para complementarlos también. Se hace con amor, no es un gran peso. Se debe mirar con amor y con fe, porque eso sí trae beneficios a toda la familia. Más que todo es algo emocional. Bien, eso sería. Muchísimas gracias por su Muchísimas gracias respuesta. por su respuesta. Y nos han hecho una Y nos han hecho una consulta. consulta. Una señora nos Una señora nos comenta que en su que en su familia, familia su su padre, su padre, madre, ella, ella, están muy tristes están muy producto de tristes la producto de pérdida la de pérdida tres de familiares tres muy cercanos. familiares muy cercanos. Y nos Y preguntan nos preguntan cómo puedo manejar cómo esta puedo manejar tristeza esta en mi tristeza en familia. mi familia. Si hay alguna ¿Hay alguna recomendación que les podemos recomendación que les dar. podemos dar? Sí, claro. La tristeza es una emoción que hemos dicho que es normal. Es normal sentirla, hay que reconocerla. Y si hablamos de un duelo, el duelo hay que vivirlo. Como manifestamos un duelo inhibido, un duelo en stop, un duelo que no se puede hacer por las medidas de seguridad o porque tenemos que vivir al día siguiente, eh, nos trae consecuencias a la larga del tiempo, más de 6 meses, más de un año, puede desencadenar problemas depresivos, problemas, la hemorragia y otro tipo de somatizaciones también. ¿Qué puedo hacer entonces? Primero, reconocer que estás triste, que ya lo sabes. Si no has tenido oportunidad de vivir tu duelo, vivir el duelo, hacer los rituales, las rutinas de, como les dije, del velorio, el velorio virtual, de la despedida de estos pacientes, ¿no? De estos familiares fallecidos. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que han fallecido sus familiares, pero si los síntomas de tristeza son muy intensos, si estos síntomas se acompañan de irritabilidad, de insomnio, de cambios en el estado de ánimo, de problemas que ya afectan a varios ámbitos de su vida, necesita más apoyo psicosocial, necesita una intervención, necesita ser evaluada. La tristeza intensa no nos por un duelo
Nos puede durar mucho tiempo, pero no nos puede inhabilitar de la vida. Entonces, esa intensidad tiene que ser evaluada. Yo le recomiendo que viva sus duelos, depende del tiempo en el que está, se autoevalúe, a ver si está siendo muy, muy afectada por eso. Y obviamente actividades, como le dije, actividades de relajación, buscar formas de disiparse de alguna manera, ¿no? Buscar compañía. De repente es una persona que vive sola o vive con hijos que, digamos, no le dan la atención o simplemente cada uno vive en su sitio, llega al cuarto y se meten todos. Buscar algún tipo de compañía. Eso es muy importante para sobrellevar especialmente las pérdidas y manejar la tristeza, ¿no? Nos queda claro su recomendación, gracias por todos los consejos que nos está brindando. Y tenemos una pregunta. Y una señora nos comenta, ¿no? ¿Cómo se puede cuidar la salud mental, pero en los trabajadores, en el ámbito laboral? ¿Cómo podemos cuidar la salud mental de todo un equipo de trabajo, una pequeña empresa, ya sea grande o pequeña? Bien, en el ámbito de la salud mental en el trabajo tiene mucho que ver con la parte de salud ocupacional. Si hablamos de normatividad, toda empresa de alguna manera, de acuerdo al tamaño, incluso todas deben tener a alguien que los asesore en salud ocupacional. Y con ello se debe coordinar y se debe cuidar lo que es los riesgos psicosociales. Hacer una evaluación de todas las áreas del trabajo que están expuestas a determinados riesgos psicosociales. Violencia, ¿no? Agotamiento, el mobbing, como se dice, ¿no? El acoso también. Una vez evaluado, tomar las medidas pertinentes de corrección o de mitigación, ¿no? O de prevención también, y eso lo hace salud ocupacional. Pero en términos generales, yo le puedo decir que eso tiene mucho que ver con el autocuidado. Cada persona, cada colaborador, cada trabajador tiene que manifestar y aprender el autocuidado de la salud mental. Buena alimentación, buen descanso, buena forma digamos, de relajación, relaciones interpersonales correctas, reconocer sus emociones, una adecuada bioseguridad. Eso es básico. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se hace en el trabajo? De acuerdo a la naturaleza del trabajo, muy, muy recomendados son las pausas activas. En estas pausas activas están normadas en una ley en las cuales se puede determinar un tiempo dentro del horario de trabajo en las personas dejan un momento sus labores y realizan actividades como relajación, como respiración u otras, que no toman entre 5 a 15 minutos. Incluso estas deben ser dirigidas por no necesariamente un personal médico, sino pueden ser otras instrucciones, pueden ser alguien capacitado en la misma área de trabajo. Entonces, eso es cuidar la salud mental en el trabajo. Está normado, pero yo diría que el autocuidado repercute en el cuidado de los demás. Obviamente un buen descanso. Llego de la casa, dejo el trabajo en el trabajo. Cuando llego a casa es mi otro mundo. Es mi lugar seguro, si es que lo es. Cuando tú estás bien, todos están bien. Muchísimas gracias, doctor. Y tenemos una pregunta, y esto va a ser la última pregunta que vamos a responder hoy por la noche, y es sobre una señora que nos consulta cómo ayudar a un adulto mayor que se encuentra en casa, ¿no? Y que no sale por el temor a exponerse, ¿no? Y de qué manera podemos ayudarlo o qué recomendaciones podemos brindarle para que pueda tener una distracción, para que pueda disfrutar más del día a día en este entorno que estamos viviendo. Hola, doctor, ¿me escucha la consulta? No, doctor, no parece que hay un problema de audio. Sí. Repita la consulta. Nos comenta una señora
que tiene un adulto mayor, en casa y que no sale por el temor a exponerse. ¿No? Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos ayudarle para que se distraiga, sobre todo en este contexto que estamos viviendo? Bueno, es una consulta común, digamos así, es bastante predominante en la parte de la atención, salud mental, el cuidado de nuestros abuelitos, de nuestros adultos mayores. Es muy importante que el adulto mayor se le tome en cuenta, que se sienta parte de la familia, que se sienta activo de alguna manera. No el abuelito que debe estar sentado solamente mirando y si quiere hacer algo, no, 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 papá, mamá, tú no hagas eso, no, 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 que lo vas a hacer mal. No. Integrarlo. Lo mejor para un adulto mayor es la integración, no sentirse desplazado por su edad. Y esta integración es en labores cotidianas en la casa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente que, obviamente, el adulto mayor, dependiendo de las comorbilidades, quiere decir, si de repente ha tenido secuela de ACV, ¿no? Tiene un problema de hipertensión, una diabetes, tiene una fractura de cadera, determinadas circunstancias que puede tener el adulto. Sobre eso, algo tiene que hacer, algo puede hacer. Esa actividad va a ser muy importante para integrarlo y así se siente mejor. Actividades, por ejemplo, si es un abuelito que puede mover las manos, que me ayude a, digamos, a pelar alberjas. Es una situación común y que varias veces recomendamos, ¿no? Actividades, ya, abuelito, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame con el jardín, ¿no? Un jardín interior, o ayúdame con las mascotas, pero darle actividades, funciones extremas, pero funciones que se sienta vivo, que se sienta activo. Eso es muy importante. Son actividades que también sirven contra la prevención de la demencia, por ejemplo. Y otras que son ya más directamente relacionadas es escuchar música, música tranquila, recordar un álbum de fotos que de repente se pueda tener, ¿no? Pero en familia, no solo. Determinado momento, 1 o 2 veces a la semana, un recordar del álbum de fotos. Muchos se recomienda que pinten las famosas mandalas también, ¿no? La pinta de mandalas, que eso ayuda, o el dibujo. Lo importante es que el adulto mayor, entre comillas, se mueva y no se sienta aislado, no se sienta fuera de la familia, no se siente inútil, porque eso provoca las ideas de desesperanza, de culpa, de minusvalía si no lo sea. Y ahí que estamos hablando de una depresión. Y cuando viene la depresión en el adulto mayor, ya hablamos de cosas mayores, ¿no? Y obviamente explicarle que debe lavarse las manos, ¿no? Que debe desinfectar algunas cosas, empoderarlo de alguna manera, de acuerdo a sus condiciones. No dejarlo como una persona que ya no puede hacer más, que no sirve, ¿no? Eso es todo. Y obviamente si se puede la oportunidad de vacunarlo, vacunarlo. Muchísimas gracias, doctor Tello, doctor Tello, por haber estado hoy con nosotros y habernos brindado esta charla, brindado todas estas recomendaciones. Más bien, no sé si quisiera dar unas últimas recomendaciones a todas aquellas personas que nos están acompañando el día de hoy. Sí, primero decirles que esto, como dije en las reflexiones finales de la exposición, esto va a continuar, pero debe encontrarnos siempre mejor preparados individualmente y a nivel de familia, en lo que corresponde a la salud mental, en mantenernos bien. Con esta fortaleza, la fortaleza física va de la mano. Ser sanos, tener pensamientos, reconocer nuestras emociones, creer en algo, tener fe en algo, ayuda mucho. No se nieguen. Tener cuidado con los medios de comunicación, también con las noticias, con el exceso de noticias que podamos estar recibiendo.
y sobre todo tener esperanza. Mi llamado ahora es a la esperanza, a la libertad, la esperanza en que vamos a volver a reencontrarnos, a abrazarnos como era en un momento. Vamos, que sí vamos a poder si estamos bien. Cuidarnos al máximo y seguir aprendiendo, porque el aprendizaje es bueno y es mucho mejor cuando se comparte. De lo que han escuchado, cojan lo que les sirva y comuníquenselo a sus familiares, a las personas. Denles esa información que les va a servir. Sí me puede servir. Y en todo caso, en algún momento, si lo consideran así, si sienten necesario, busquen ayuda. Los equipos especializados en salud mental, públicos, privados, todos estamos listos esperándolos con mucha humildad y deseo de ayudarlos.